El ataque exterminador que lanzó Hamás en los kibutzim, las aldeas agrícolas y las ciudades cercanas a Israel, esas masacres exhibidas con crueldad a través de las redes sociales, equivalen al movimiento que hace el toro de esa capa roja, el torero, ¿no? Cuando agita la capa roja, lo que está buscando es provocar la embestida del toro. Lo mismo hace Hamás desde el 2007, ¿no? Que es el año en el que ocupó el poder en la Franja de Gaza, copó el poder en la Franja de Gaza y expulsó a Fatah y a los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina, masacrando a muchos de ellos, arrojando de los edificios a muchos de ellos. Desde entonces empezó a llevar a cabo esas esporádicas acciones de ataque a Israel que lo que buscan es, como el torero cuando agita la capa roja, es provocar al toro para que lo embista. En la embestida que recibe está el núcleo del plan, no en el ataque lanzado, ¿no? En la embestida. El torero, en cada embestida del toro, va clavando banderillas, que son los arpones que van disminuyendo al toro hasta que llega la puñalada final. Ese es el plan a largo plazo de una organización como Hamás, que nació con la primera intifada en 1987, proclamando en su carta fundacional la destrucción total de Israel para crear una teocracia islamista en todo el territorio que ocupaba el Estado judío, o sea, en todo el actual territorio de Israel. Bien, con ese objetivo van estas provocaciones que obtienen como reacciones operaciones de represalia. Esas operaciones de represalia a veces incluyen operaciones terrestres, o sea, incursiones del ejército israelí dentro del territorio de la Franja de Gaza. Así ocurrió en el año 2009 con la llamada Operación Plomo Fundido, ¿no? En esa ocasión el ejército israelí entró al territorio de la Franja de Gaza y libró batallas con resultados catastróficos, sobre todo, principalmente, para la población palestina de la Franja de Gaza. Luego, en el 2014, volvió a darse una operación terrestre, una incursión del ejército de Israel dentro de la Franja de Gaza. Se llamó la Operación Borde Protector. Tuvo consecuencias menos trágicas porque se limitó a rodear las ciudades gazatíes y a atacar desde afuera, buscando sobre todo destruir los túneles, destruir los arsenales que pudiera tener a mano, pero en los alrededores. Por eso la operación se llamó Borde Protector. Pero siempre la consecuencia es la criminalización de la imagen de Israel ante el mundo y ante los países árabes, ante los pueblos árabes. Cada respuesta israelí a las provocaciones de Hamás, cada vez más criminales las provocaciones que obtienen como respuestas criminales, represalias criminales también. Y esto va criminalizando la imagen de Israel ante el mundo y generando el crecimiento del odio contra Israel en los países árabes. Hasta aquí esas represalias, las que implicaron incursiones del ejército como en el 2009 y como en el 2014, solo actuaron no para extirpar el tumor, fueron operaciones que no buscaban extirpar el tumor que implica la existencia de Hamás y su imperio sobre la Franja de Gaza. Fueron operaciones que lo que buscaban era remover el nódulo, pero sin extirparlo totalmente. No se planteaba el objetivo de máxima, no se planteaba extirpar a Hamás de la Franja de Gaza, sino recortar el tumor lo más posible, cosa de seguir tirando, ¿no? Cosa de lograr una calma por un tiempo determinado, luego el tumor volvería a crecer y otra vez tendría que haber una intervención quirúrgica acotada buscando recortarlo. Así todo,
siendo acotadas esas intervenciones jurídicas, las consecuencias que tenían eran desastrosas, devastadoras para el pueblo palestino de la Franja de Gaza y devastadoras para la imagen de Israel ante el mundo y ante los países árabes. En esta ocasión, la respuesta de Israel ya no puede ser una operación en la que solo se busque recortar el nódulo, remover lo más que se pueda el tumor, pero no extirparlo totalmente. Después de lo que ocurrió el sábado negro que tuvo el mes de octubre, después de ese hecho que implica un capítulo nuevo, una vuelta de página, la operación de Israel, lo que es de esperar como operación de Israel, ya tiene que buscar extirpar el tumor de la Franja de Gaza, que es la organización Hamás. Ese es el desafío que se está planteando, que tiene grandes encrucijadas, ¿no? Una de esas encrucijadas son los rehenes, un escudo humano. 150 por lo menos israelíes que están en manos de Hamás y que van a ser utilizados como escudos humanos. La otra gran encrucijada es que una operación por tierra puede una vez más generar un efecto devastador para la imagen de Israel ante el mundo. Eso es lo que planifican estrategas como Mohammed Deif y los demás estrategas de Hamás. No solamente diseñan las tácticas y las estrategias para perpetrar un ataque, sino que están actuando en pos de los efectos, de las consecuencias que supuestamente va a tener ese ataque. Hasta ahora lo han logrado siempre. ¿Lo lograrán también esta vez? Israel no sabe que lo que busca Hamás con estos ataques exterminadores es una reacción desmesurada que castigue tanto y dañe tanto al pueblo palestino de Gaza, un pueblo víctima, al fin, que termina criminalizando su propia imagen ante el mundo y ante los países árabes, corriendo el riesgo de que el conflicto se desborde y que los acercamientos con los estados árabes terminen frustrándose e incluso devengan en una guerra, en una nueva guerra contra los estados árabes vecinos. ¿No sabe Israel que eso es lo que busca Hamás, que con ese sentido está trabajando? Sí, seguramente lo sabe. Entonces, ¿cómo va a manejar esto? ¿O por qué volvería a invadir la Franja de Gaza si en cada ocasión que lo hizo solo logró recortar el tumor en lugar de eliminarlo y las consecuencias, el precio que pagó fue gigantesco? ¿Por qué repetiría una acción que tiene esas consecuencias negativas para un pueblo que es rehén, para sus propios rehenes hoy establecidos allí y para la imagen de Israel ante el mundo y ante los países árabes? Bueno, por un lado, probablemente porque le dio confianza una operación muy quirúrgica, muy limitada en Jenin. Jenin es una ciudad de Cisjordania donde en el mes de julio se llevó a cabo una operación contra puntos específicos de Hamás en esa ciudad cisjordana. Y la evaluación que hizo el ejército después de esa operación militar quirúrgica fue que resultó totalmente exitosa. El otro hecho que le estaría impulsando a Israel a una operación devastadora y gigantesca y de larga duración dentro del territorio de Gaza, incursionando con su ejército dentro del territorio de Gaza, porque el objetivo ya no sería remover y achicar un tumor, sino extirparlo, es que cayeron más de 1.500 yihadistas de Hamás en los combates que se libraron inmediatos posteriores al Sábado Negro que se vivió en octubre. La operación militar para masacrar civiles israelíes a Hamás le costó por lo menos 1.500 yihadistas altamente preparados. Son 1.500 combatientes menos para las batallas que se vienen dentro de la propia
franja de Gaza. Esto estaría alentando a Israel con una operación en tierra, pero lo que debe plantearse Israel o lo que debe visualizar su neurona estratégica es lo que ocurrió, por ejemplo, en el mundo a partir del 11S. Los aviones que se clavaron en las Torres Gemelas, ese ataque genocida que llevó a cabo con aviones comerciales Al Qaeda en ciudades norteamericanas, ese ataque genocida le dio a Bush y a ese grupo de belicosos que lo rodeaba, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, el vicepresidente Dick Cheney, que veía negocios detrás de una guerra en Irak, aunque Irak no hubiera tenido nada que ver con el ataque realizado en Washington, en Nueva York y un tercer avión que cayó en Pensilvania. Bueno, la consecuencia fue nefasta. La consecuencia fue nefasta. Si se hubiera limitado a atacar las bases de Al Qaeda en Afganistán y a embestir contra el régimen talibán que encabezaba el Mullah Omar, porque era el protector de Al Qaeda en Afganistán, entonces hubiese sido una respuesta acorde y lógica, estratégicamente lógica. Pero Bush, guiado por Rumsfeld, por Wolfowitz, por Dick Cheney, se aventuró a Irak para derribar a Saddam Hussein. Saddam Hussein, un psicópata sanguinario, pero que nada tenía que ver con el 11S que había padecido Estados Unidos. La consecuencia fue convertir a Irak en un agujero negro que supuró yihadismo sanguinario de la peor calaña y que sigue aún hoy haciendo correr ríos de sangre. Entre lo que supuró ese agujero negro en el que Bush, hijo, convirtió a Irak, estuvo ISIS, nada menos que ISIS. Miren las consecuencias trágicas, ¿no? Y la expansión, la onda expansiva de esas consecuencias trágicas, ¿no? De no haber dado la respuesta estratégicamente limitada al punto que había que atacar. En aquel caso, Afganistán, las bases de Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, las bases de Al Qaeda en Afganistán y el régimen del Mullah Omar, el régimen talibán que los protegía. Al ir por más, bueno, se generó una catástrofe que aún hoy está teniendo consecuencias catastróficas en Oriente Medio y en buena parte del mundo. ¿Cometerá Netanyahu el mismo error? Jamás quiere que se abra la caja de Pandora en la Franja de Gaza. ¿Sabrá evitarlo el gobierno israelí?